Muchas gracias. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales les da la más cordial de las bienvenidas a ustedes, jóvenes estudiantes, así como a nuestros maestros, así como también a nuestros invitados especiales, a la continuación, a un día más de continuación de actividades de nuestra semana académica denominada en esta ocasión como Ciencia Política, Panoramas y Retos. Sean todos bienvenidos esta tarde. A continuación procedo a presentar a nuestro ponente, a nuestro invitado especial, quien actualmente es asistente político del Consulado General en Ciudad Juárez, además de becario investigador en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él ha sido asesor jurídico en el Congreso del Estado de Chihuahua desde septiembre del 2013 y hasta septiembre de este 2016. También ha sido abogado postulante, capacitador en el Complejo Estatal de Seguridad de Chihuahua y becario del 24º Verano de Investigación Científico por la Academia Mexicana de Ciencias en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros tantos cargos y otros tantos logros que tiene durante su carrera, durante su trayectoria. Se trata del licenciado Jaciel David Torres Santiesteban, quien es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y también tiene una maestría en Derechos Humanos que actualmente está estudiando. Para quien pido un fuerte aplauso y lo recibimos. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, presentando una pequeña charla que hemos decidido titular Ética y Filosofía Política. Creo que me encuentro un poquito en desventaja porque me encuentro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH. Entonces, pues ustedes ya dominan el tema de la política, por así decirlo. Tal vez vamos a enfocarnos un poco más en el lado blanco, ¿no? En la cuestión de la ética y de la filosofía. Me gustaría que fuera una charla un poco amena y que hubiera un poco de interacción con las personas que se encuentran aquí. No sé si las personas que se encuentran más atrás o se encuentran paradas pudieran tomar asiento aquí en los lugares de adelante para que hubiera esa cercanía. Les prometo que no les pasa nada, ¿no, verdad? Sobre todo porque estoy como a 2 metros de la primera fila, entonces se cansa, es imposible físicamente. Me gustaría empezar por definir qué es lo que entendemos por política. Cierto catedrático de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard definía la política como aquella herramienta que nos sirve para dos cosas. Nos sirve para definir qué es lo que vamos a hacer con los recursos que tenemos a nuestro alcance y nos sirve para definir cuáles son los valores que vamos a defender. Y esta realidad se aplica en cualquier institución de gobierno o en cualquier institución política. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los recursos que tenemos? Por ejemplo, los recursos del país, el petróleo, los recursos minerales, el recurso humano. ¿Qué vamos a hacer con ese recurso? ¿Quién lo va a usar y para qué? ¿Y de qué manera? Y la otra cuestión que se maneja en política es ¿qué valores vamos a defender? ¿Vamos a ser pro aborto o vamos a ser pro vida? ¿Vamos a defender los derechos de las mujeres a elegir sobre su cuerpo o vamos a defender valores morales establecidos por alguna institución religiosa? Entonces, esas son las dos cosas para los cuales nos sirve la política. ¿Y para qué nos sirve la ética en la vida pública? Bueno, pues la ética nos sirve para saber qué es lo correcto de hacer. Dejando de lado un poco aquella frase célebre, tristemente célebre, de que el poder es para poder, en realidad el poder pues es para hacer cosas, ¿no? Pero ¿qué cosas vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Hay una diferencia, una clara distinción entre lo que es la política en diferentes acepciones. Nosotros en el lenguaje castellano, estamos acostumbrados a usar la política para muy diversas cuestiones. En el idioma anglosajón tenemos una división de lo que es polity, que se refiere al sistema de gobierno o al sistema político en su conjunto en general, lo que es
politics, que es la política vivida, y lo que es polity, que es una política pública aplicada. La política pública que va encaminada a la resolución de problemas concretos y que busca resolver las necesidades de las personas. Entonces, ¿para qué nos sirve la ética? Nos sirve para cuestionarnos un poco las decisiones que toman nuestros gobernantes y que incluso tomamos nosotros en nuestra vida diaria. Y me gustaría empezar poniendo un ejemplo o un dilema moral muy sencillo. Quiero que todos ustedes se visualicen como si fueran conductores de un tren. Supongamos que ustedes son conductores de un tren, de los trenes que se conducen por una vía. Entonces, están entrenados para conducir ese trolley car. Entonces, ustedes tienen que tomar las decisiones necesarias para salvaguardar la vida de sus pasajeros y de ustedes mismos. Y se encuentran con una difícil situación, porque yendo por la vía, conduciendo, encuentran que no funcionan los frenos. No funcionan los frenos y su entrenamiento les dice que lo primero que tienen que hacer es voltear hacia el lado izquierdo, ver el mapa y ver cuáles son las posibilidades que tienen de actuar. Y se encuentran con la salvación. Adelante hay una desviación que pueden tomar para salvar la vida de los pasajeros y la suya propia. Sin embargo, al momento de acercarse a esa intersección, se encuentran con que la desviación está ocupada por 5 trabajadores que le están dando mantenimiento a las vías. Y ustedes tienen que tomar la decisión de seguir derecho y estamparse en contra de un derrumbe que ocasionaron las recientes lluvias, tomando en cuenta que sus frenos no funcionan, y van a darle muerte a los pasajeros del trolley car, o van a tomar la desviación y van a matar a esas 5 personas que se encuentran dándole mantenimiento a las vías. Quiero que levanten por favor la mano aquellos que tomarían la decisión de matar a 5 trabajadores, pero salvar a 30 pasajeros y su vida propia. Levanten la mano, por favor. Bueno, creo que son la gran mayoría, ¿no? ¿Quién le gustaría dar su opinión acerca de por qué tomaría esa decisión? ¿Algún valiente? Yo creo que no habría necesidad de matarlos porque están arreglando la vía. El tren tiene un silbato, ¿no? Para avisar qué va pasando. El silbato no funciona. ¿Alguien más que le gustaría? Porque hay más posibilidades de que los trabajadores se quiten, ¿no? Que los que van a elegir. Es una muerte segura. ¿Mantienes tu decisión? Sí. ¿Quién tomaría la decisión de seguir adelante y salvaguardar la vida de esos 5 trabajadores a costa de los 30 pasajeros y la suya propia? ¿Quién? ¿Alguno de ustedes dos que quisiera explicar su decisión? Pues si me muero, pues ya no va a haber sentencia ni nada que me eche la culpa. Ok, ¿cuál es tu nombre? Adrián. Adrián. Vamos a suponer en estos ejercicios que no existe consecuencia legal y vamos a centrarnos solamente en el mérito moral que tienen estas acciones para determinar si es lo correcto de hacer. Acá por acá hay otro... ¿No? ¿Nadie más? Si están reparando los 5 que están ahí reparando las vías, entonces quiere decir que no funcionan. Entonces, ¿cómo va a pasar si las están reparando? Son trabajos de mantenimiento preventivo. ¿Alguien que quiera defender la postura de salvar a los 5 trabajadores en contra de las 30 vidas? Sí, por allá. Creo que si las 5 personas que están reparando las vías o las están dándole mantenimiento es porque se preocupan por el hecho de que las vías estén en buen estado, y las otras personas simplemente van cómodas. Entonces, si yo voy conduciendo el tren y veo que esas personas se están preocupando por el bienestar, no sé, vengan otros trenes o de que esas vías estén en buen estado, pues bueno, las otras personas no están haciendo nada al respecto. Es mejor irnos todos, si no estamos haciendo nada al respecto, para arreglar la situación. ¿Cuál es su nombre, perdón? Alex. Alex. Alex,
casi alcanza a llegar a un punto importante en esta cuestión. He hecho este ejercicio varias ocasiones y otras personas, y también lo he tomado de ejemplo de una cátedra sobre justicia que da el filósofo político Michael Sandel. Y algunas personas apuntan hacia el hecho de que cuando tú eres pasajero estás asumiendo riesgo al subirte al tren de que puede ocurrir un accidente, y sin embargo como trabajador de mantenimiento pues es tu trabajo y piensas que no va a pasar nada. Entonces ese es uno de los puntos que se han tomado en cuenta, que han mencionado, y a lo mejor podríamos desarrollarlo un poquito más, como dice el compañero Alex. Ahora me gustaría que modificáramos un poquito el escenario. Supongamos que ustedes no son el conductor, ustedes son un tercero que pasaba por ahí, estaba en un terreno alto, y ustedes están observando que el conductor trata de frenar, acercándose hacia el derrumbe, y que sus frenos no le funcionan, y ustedes se percatan de eso. Sí, ustedes se encuentran arriba en un puente o en un lugar elevado, pero también se percatan de que a un lado suyo se encuentra una persona con obesidad mórbida, con el suficiente peso corporal, la suficiente masa corporal para detener el trolley car y salvar la vida de aproximadamente 30 pasajeros, si no los alcanzaron a contar. ¿Qué harían? ¿Quién aventaría a nuestro amigo pasado de peso? Bien. ¿Quién quiere decir por qué tomaría esa decisión? ¿Quién quiere explicarnos qué ¿Amortigua el peso? ¿Quién al contrario dejaría que las cosas tomaran su curso? A ver, alguien que dejaría que las cosas tomaran su curso y que nos dé su opinión acerca de su decisión. ¿Por qué tomarían esa decisión? ¿Nadie? Sí. Bueno, yo personalmente a mí se me haría muy difícil aventar a una persona sabiendo que se va a morir, la pobrecita, que va a subir un fregazote por semejante máquina. Pero no sé si lo voy a poder hacer, pero se me es difícil. Creo que no me atrevería a aventar aunque una persona arriesgar una vida a pesar de que otras se van a perder. No me atrevería a tomar la vida de una persona que no está. Si no la vas a arriesgar, es fatal, el resultado es seguro. Pues con la pena, pero no voy a poder matar a una persona. ¿Por qué no? ¿Qué te sentirías mal o incómodo? Pues yo no las maté. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Sergio dice que es un poco incómodo matar a alguien. Bueno, porque si el accidente va a ocurrir, ¿no? De alguna otra manera pues va a ocurrir, y si estás con la persona y dices la voy a aventar, pero ya que tiene la culpa, solo está observando igual que tú. ¿Cuál es tu nombre? Moisés. ¿Perdón? Moisés dice alguien tiene que morir. Mejor que muera la persona con obesidad. No, o sea, no voy a aventar a la persona obesa porque igual si la aviento, o sea, no sabemos si en realidad se para el tren, igual, o sea, va a chocar, pues no puedo hacer nada, o sea, yo no lo aventaría. No, aparte que no lo podría. Pues yo sí lo aventaría. Digo que pues si está tan gordo como para parar un tren, todos tienen que morir, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Puedes ayudar? ¿Perdón? Jorge nos dice que la expectativa de vida de esta persona es relativamente menor a la de los pasajeros, entonces hay que privilegiar el bienestar de los pasajeros, ¿no? Que a alguien que le queda poco tiempo de vida relativamente. Creo que todos coincidimos en ciertos aspectos, o la mayoría coincidimos en tomar en cuenta los resultados de nuestras acciones. Y a esto se le conoce dentro de la filosofía política como el consecuencialismo. Es decir, cuál es la consecuencia de nuestros actos, cuál es el resultado de nuestra acción, y eso es lo que hay que valorar. Dentro del consecuencialismo se encuentra el utilitarismo. Muchas veces cuando tenemos un problema ético o cuando tenemos cualquier tipo de problema, es más fácil acudir a aquellas personas que ya tienen la respuesta.
¿Y qué personas tienen la respuesta? Pues básicamente los filósofos griegos desde hace más de 2000 años se han estado preguntando estas cuestiones de vida. Entonces podemos acudir a Aristóteles, a Platón, podemos acudir a los filósofos contemporáneos. Ese es el caso de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham durante el siglo XVIII desarrolló esta teoría del utilitarismo y él la resumía en una frase muy sencilla: el mayor bienestar posible para la mayor cantidad de gente, o el mayor placer posible para la mayor cantidad de gente. ¿Cuántos están de acuerdo con Jeremy Bentham? ¿A quién les parece que Jeremy Bentham es una persona muy inteligente que se le ocurrió una respuesta bastante buena? Pero se fijan cómo con cada ejemplo se vuelve un poquito más difícil elegir o decidir basándonos puramente en los resultados o en los números, en los resultados numéricos de nuestras decisiones. Vamos a cambiar de panorama un poquito. Supongamos que ayer en la noche nos dormimos profundamente y hoy nos despertamos con un título de médico cirujano. Entonces todos ustedes son médicos cirujanos parteros, creo que ese es el título que expide la UACH. Y les ofrecen un empleo en un pueblo, ¿no? Llegan a ese pueblo y el primer día de labores ustedes se encuentran solos, porque no hay personal, porque el Estado está en bancarrota. Entonces mientras no aprueben una nueva bursatilización, ustedes van a estar en el consultorio solos. Entonces les llegan 5 heridos, 5 personas que necesitan forzosamente un trasplante, si no se van a morir de las próximas 2 a 24 horas. Más de un día no pasa. Y por otro lado, afuera en la sala de espera está una persona que va a su rutina, a su chequeo médico de rutina, y le toca revisarse, no sé, los dientes. Pues para ustedes va a ser muy fácil ponerles ese gas que duerme a la gente, y mientras está dormido quitarle los órganos, ¿no? Le quitar 5 órganos y con esos 5 órganos salvar 5 personas. Es exactamente el mismo principio utilitarista que aplicábamos con el autobús o con el trolley car que estábamos tratando de salvar a las personas. Pues más, para que no se vea tan feo, se quedó dormido en la sala de espera. No lo anestesiamos nosotros. Entonces, dejando de lado las implicaciones legales de responsabilidad penal, vamos a centrarnos solamente en el valor moral de esta acción. ¿Quiénes de ustedes agarraría el bisturí y tomaría los 5 órganos que necesita para salvar 5 personas que en las próximas horas se van a morir? ¿Quién de ustedes haría eso? Nada más una compañera. A ver, compañera, díganos cuál es su nombre y por qué lo haría. Bueno, mi nombre es Aileen. Aileen, mucho gusto. Yo lo haría porque es muy inhumano el hecho de que le voy a quitar la vida a una persona que no tiene la culpa, que su familia va a sufrir, etcétera, etcétera. Pero se me hace menos feo hacer sufrir a una familia que hacer sufrir así. Ya terminé, gracias. Ok, entonces es mejor que lloren en una casa que lloren en 5. Así es. Es la postura de Aileen. ¿Quiénes no lo harían? Hay personas que no levantaron la mano en ninguna de las 2 ocasiones. ¿Por qué? ¿Alguien de los que estaban dormidos no estaban esperando? A ver, ¿alguno de los que no lo harían, que me dé las razones por qué no harían, por qué no tomarían esos 5 órganos de una persona para salvar la vida de 5 más? Alguien que levante la mano, por favor, y nos dé su opinión. Por acá está... la compañera, las damas primero. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Selene. Selene. Porque sería injusto para la persona que no tiene nada que ver
con lo que les pasó a los otros 5 muchachos o 5 personas, no sé. Sería injusto para él. No me quedaría en paz porque no tiene nada que ver con que el Estado no tenga dinero suficiente para mandar órganos ni nada. Que suponiendo que se van a morir en los próximos 30 minutos, no es responsabilidad del Estado porque es imposible físicamente trasladar los 5 órganos que se necesitan a ese pueblo. De hecho, acaban de llegar de urgencia porque estuvieron en un terrible accidente de autobús. Entonces aún así morirían 2 personas o 3 porque tenía que hacer la colocación y hacer la operación. Supongamos que tú eres un excelente doctor, un excelente médico cirujano, no va a haber ninguna secuela, ninguna externalidad. Es más, son 100% compatibles y no van a tener que tomar medicamentos toda su vida. No hay nadie más ayudándome. No podría. Muchas veces cuando estás en un puesto de responsabilidad, eres tú solo y tú tienes que tomar una decisión. ¿Por qué tomarías la decisión de no hacer el trasplante? ¿Por qué no es ético, compañero? Pues es el punto al que vamos, ¿no? O sea, lo ético, lo que haces, que tienes que hacerlo correctamente, o sea. ¿Qué parámetro utilizamos para decidir qué es lo... ¿Cuál es su nombre, perdón? Katia. ¿Qué parámetro utiliza Katia para decidir que no es correcto hacer eso del trasplante? Pues lo que es la vida, el valor de la vida. Entonces vale más una vida sana que 5 en peligro. O sea, de la forma en la que igual y pues no tiene la culpa el Por allá un compañero quería participar. Si pueden pasarle el micrófono para allá y más alto. El gordo no está. Ya se murió. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que el doctor tome la vida de nadie, porque se supone que un doctor trata de preservar la vida, ¿no? Entonces no sería ético, por más buen doctor que sea, que por más vidas que pueda salvar, que tome la vida de una persona para salvar a 5. O sea, él tiene que salvar a la persona que tiene en su poder, en sus manos, poder ayudar. Y a las que no puede ayudar, pues no está en sus manos, no está en sus posibilidades, no hay recursos, está todo el lugar donde está en bancarrota, entonces no tiene ningún sentido quitar la vida a una persona por salvar a 5. Es como si uno, por ejemplo, entonces va uno a comprar órganos para salvar a personas en el mercado negro, para salvar a muchas personas, no, o sea, es como que algo. Yo lo relacioné, entonces yo para mi ver, un doctor es para salvar vidas a las que esté a su alcance salvar, nada más. ¿Cuál es su nombre, compañero? Sergio. Sergio, ¿tú encarcelarías a Batman? No. Porque él está actuando ilegalmente, ¿no? Para salvar la vida de los habitantes ahí de la ciudad. Pues es un justiciero, pero pues él actúa por su cuenta, por sus poder, no poderes, por sus recursos que él tiene. Es una broma, Sergio, no tienes que contestar esa pregunta. Sí, pregúntale. Sergio apunta algo muy importante. ¿Cuál es la finalidad de que exista un médico? La finalidad de que exista un médico es que nos cure, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a ver que los médicos a los cuales acudimos para curarnos de una enfermedad se aprovechan de que estamos dormidos en las salas de espera para quitarnos nuestros órganos y dárselos a las personas que lo necesitan, ¿cuál es el resultado de que esa acción se generalice? Nadie va a ir al médico, ¿no? Vamos a dejar de ir al médico y no se cumple con la finalidad. Una de las políticas públicas que se aplicó en Estados Unidos, en cierto condado, fue pagar a los niños $1 por cada libro que leyeran. ¿Quién de ustedes cree que esta es una buena medida? ¿Quién de ustedes cree lo contrario? No es una buena medida pagar a los niños para que lean. ¿Por qué? ¿Alguien que quiera participar? Es muy poco, $1, ¿verdad? ¿Cuánto cree usted que sería bien?
$10 por libro. Dependiendo de la cantidad de horas y de esfuerzo que se invirtieron en el libro, ¿no? ¿Sí? ¿Quiere ahondar su participación? Sí, díganos más. Bien, le voy a platicar. Bueno, primero déjeme le pregunto, ¿cuál cree que haya sido el resultado de pagar a los niños $1 por cada libro que leían? Se quedó sin dinero. ¿Qué efecto tuvo en los niños? ¿Cuál es tu nombre? Erika, ¿qué efecto tuvo en los niños el que la maestra les pague $1 por cada libro que leen? Pues aprender más, ¿no? Conocer más. ¿Okay? Sí, que no les pagó. Y comprar dulces con el dinero. ¿Y comprar dulces con el dinero? Bueno, y efecto inmediato, ¿cuál sería el efecto inmediato si te pagan por leer? Pues lees más libros, ¿no? Pero ¿cuál fue el efecto secundario de pagar a los niños por leer libros? ¿Vale? Hacer las cosas por interés. ¿Cuál debería de ser el motivo de que tú te pongas a leer? ¿Buscas conocimientos o qué más? Por gusto, ¿no? Buscas entretenerte o adquirir conocimientos. ¿Cuál fue el efecto secundario? Que los niños leían más libros, pero leían libros más pequeños y libros que no les resultaban necesariamente interesantes o valiosos. Entonces, ese es un efecto secundario de asignarle un valor a las decisiones morales que se basa específicamente en los números o en el dinero. Y esto lo vemos en la sociedad. La sociedad se ha numeralizado y se ha monetizado. Si no existe un número y un signo de pesos, no es válido, no es legítimo. Pero como vemos en el ejemplo de los libros, hay valores que no son fácilmente traducibles a números ni a pesos o dólares o la moneda que ustedes usualmente utilizan. Hay valores que al traducirse a dinero pierden un poco de su esencia. ¿No será ese el efecto de privatizar el acceso a la salud el que condiciones el número de recursos económicos que tienen las personas para que puedan tener un acceso a la salud? Cuando tu salud depende de tu bolsillo, entonces le estás bajando un poco de nivel al valor de la salud, porque lo estás traduciendo simplemente a números. Ese sería uno de los efectos que tiene numerizar o monetizar todos los valores modernos. Y luego les trajo un ejemplo que es un poco más sencillo. En una escuela de Inglaterra, cuando todavía los colegios o las universidades se dividían entre colegios, universidades de mujeres y universidades de hombres, no se les permitía la entrada a los hombres a las universidades de mujeres. Pero conforme fueron pasando los años, ahí por de los 50, 60, se fue haciendo una sociedad más liberal. Y esas reglas que se habían establecido eran fácilmente violadas. Entonces, claro que las muchachas metían al novio al dormitorio y no pasaba nada. ¿Cuál fue el problema con el consejo de la escuela del Colegio de Santa Ana, digámoslo por ponerle un nombre? En el Colegio de Santa Ana, las mujeres que lo conformaban en la mesa directiva tenían ideas morales restrictivas, pero no podían comunicar esas ideas morales restrictivas de una manera así simplemente sencilla. Entonces decidieron traducirlo a valores en números y pesos, o en este caso peniques, ¿no? Entonces estaban discutiendo ellos y decían, es que cada vez que invitan a alguien consume agua, consume luz. Un efecto secundario, una externalidad es el desgaste de los colchones, seguramente. Entonces ellos decidieron poner esos argumentos. ¿Cuál fue la concesión que dieron las personas que pedían que se quitaran esas reglas que eran anacrónicas? Bueno, vamos a hacer una concesión. Van a ser máximo 3 hombres los que se pueden meter por semana. No aclararon si era el mismo o 3 diferentes. Y ellos van a tener que pagar al colegio
por el gasto en el agua, en la luz y el desgaste de los muebles o de los colchones y las bases, 50 peniques. Ese fue el cálculo al que llegaron. Y esa fue la concesión que se dio en un diálogo basado en monetizar o en traducir en números valores intrínsecos. ¿Cuál fue el resultado? Que al día siguiente los periódicos, los titulares rezaban: las chicas del colegio de Santa Ana, 50 peniques la noche. Eso ejemplifica muy bien por qué no todos los valores son fácilmente traducibles o trasladables al dinero o a los números. Vamos a por otro ejemplo. Ya hemos mencionado a Jeremy Bentham y el utilitarismo. ¿Cuáles son las objeciones que se tienen al utilitarismo de Jeremy Bentham? ¿Alguien que nos quiera decir por qué no está de acuerdo con Jeremy Bentham? Que levante la mano, por favor. ¿Alguien de los que haya votado por no trasladar, no hacer el trasplante de órganos o no matar a los 5 trabajadores de las vías? ¿Nadie? Bueno, tenemos una participación por parte de Kant. No sé si ustedes conozcan el imperativo categórico de Kant. ¿Alguien lo recuerda de sus clases, el imperativo categórico de Kant? ¿Cuál era la fórmula en que se resumía el imperativo categórico? Decía Kant: actúa de manera que tus actos puedan convertirse en una regla universal. Y el primer ejemplo que se nos viene a la mente de reglas universales son los 10 mandamientos. No matarás, no mentirás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Todos esos son ejemplos de un imperativo categórico. Entonces nos dice Kant: actúa de manera que tus actos se puedan convertir en una regla universal. ¿Qué objeciones podemos ponerle a Kant? Todos los filósofos que mencionamos tienen lados buenos y tienen también sus objeciones. Tienen un lado del que flaquea. Entonces, ¿cuál es el lado del que flaquea Kant? Supongamos que un asesino vestido de payaso, porque está de moda decirse el payaso y ser asesino, lo está persiguiendo por la calle a su mejor amigo. Piensen en su mejor amigo perseguido por un payaso. Y así como las películas de terror, se cae, se golpea las rodillas, ve que viene, se levanta como puede, sale corriendo hacia su casa y les toca la puerta. Y ustedes le abren y le dicen: pásale, ¿qué pasó? No, me persigue un asesino, un payaso asesino, necesito que me escondan. ¿Ustedes qué van a hacer con su amigo? Cierran la puerta primero que nada porque viene gritando. ¿Y dónde lo esconden? En su cuarto. Qué bueno que no estudia usted en el colegio de Santa Ana, porque si no hubiera tenido que pagar 50 peniques para esconderlo ahí. ¿Quién más? ¿Dónde lo esconden? ¿Quién de ustedes practica o cree en una religión judeocristiana? El catolicismo, cristianismo, derivados. Supongamos, ¿cuál es su nombre? Sergio. ¿Usted cree que mentir es malo, Sergio? Mentir es malo, siempre. Siempre es malo. Fíjese, es muy importante lo que nos acaba de decir el compañero. ¿Les puede repetir? Sí, porque la mentira es mentira donde sea. Mentir siempre está mal. Esa es una muestra del imperativo categórico. Usted y Kant son muy amigos. Con razón se me hace familiar. Entonces llega el payaso asesino y le toca la puerta. Y usted abre el pestillo y se asoma y lo ve. Y le grita al payaso: yo sé que está escondido. ¿Cuál es su mejor amigo? Manuel. Yo sé que Manuel está escondido ahí. ¿Está escondido ahí? Le pregunta el payaso. ¿Usted qué le va a decir? Posiblemente le diría que no. Pero mentir es malo, ¿no? Sí, porque reaccionando por la actitud de que ay, lo persigo, no, le voy a decir lo posible por salvarlo, aún sabiendo yo que es malo. Pero como soy yo, le diría: sí, siento aquí, por no vas a pasar.
Ok. Supongamos que el payaso asesino saca una sierra eléctrica. Está a punto de destrozar su puerta con todos los candados y cadenas que le haya puesto. ¿Le sigue respondiendo lo mismo? Hoy no, joven. Creo que no. No me imagino una situación así, pero le pregunta. Haría la situación lo posible por salvar a mi amigo. Le pregunta lo siguiente: si él está ahí, voy a derribar la puerta y voy a pasar a matarlo. ¿Está ahí? Le pregunto. ¿Se encuentra ahí en su casa escondido? No sé. Porque así como él sacó la sierra, yo también puedo sacar una. Si el lunes nuestro compañero Sergio no aparece, ya sabemos por qué es. Lo mató un payaso asesino. A él y a Manuel. Maldito payaso. Muy bien, todos estos son ejemplos para abordar las teorías filosóficas sobre la ética que han tenido varias personas. Ya vimos el imperativo categórico de Kant, hablamos del utilitarismo de Jeremy Bentham, hablamos de Aristóteles y de la finalidad de las cosas, y ahora toca de hablar de una periodista un poco más moderna, más contemporánea, Hannah Arendt. No sé si han escuchado ustedes hablar de Hannah Arendt. Hannah Arendt es una periodista que le tocó estar en los juicios no en los juicios de Nuremberg, sino en los juicios de un oficial muy particular que se llamaba Eichmann. Este oficial, durante el régimen nazi, era el encargado de los sistemas de distribución del gobierno. Entonces, él se encargaba de operar los trenes. Y cuando se le preguntó por qué había cometido las atrocidades que cometió, porque él fue el encargado de llevar a todos los judíos desde donde vivían hasta los campos de concentración o de aniquilación, en donde los convirtieron en jabón y otros utensilios domésticos. Entonces, cuando le preguntaron a él por qué lo hizo, ¿cuáles ustedes creen que fue la respuesta de Eichmann? Estaba defendiendo su país. ¿Qué otra respuesta creen que dio? ¿Qué dijo? ¿Lo obligaron? Porque si no lo corren, ¿no? O lo matan. ¿Vale? Él se encargaba de hacer el transporte de todas las mercancías. Independientemente de si lo que estaba dentro de los vagones del tren eran judíos, o eran armas, o era víveres, leche en polvo, cocaína, lo que fuera, él tenía que moverlo. ¿Quién más?